Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo al momento en el que visualicen esta presentación. Para la clase de hoy vamos a comenzar con la temática de la oración. Si bien en algunos trayectos de formación educativa previo ustedes pueden haber analizado la oración como que está conformada de un sujeto y un predicado, en esta asignatura vamos a analizarla como que está conformada por dos partes, lo que llamamos frase nominal o sintagma nominal o grupo nominal, lo que llamamos frase verbal. En esta asignatura, a la frase nominal decidimos llamarla así, frase nominal, para ser consecuentes con el uso de ese término desde que se ha iniciado el dictado de esta asignatura. Bien, dentro de la frase nominal podemos tener como núcleo el sustantivo núcleo, el elemento mínimo indispensable para una frase nominal es un sustantivo núcleo, mientras que en la frase verbal es el verbo núcleo o lo que llamamos verbo principal conjugado. Pueden existir algunos casos de elipsis, es decir, cuando esté ausente cualquiera de estos dos núcleos, pero no van a ser casos que vamos a contemplar en esta asignatura por el momento. En la diapositiva siguiente vamos a analizar algunos ejemplos del área de matemática, física y energías renovables. En la siguiente a esta vamos a analizar algunos casos de biología, química y ciencias ambientales. Y en la última diapositiva analizaremos algunos casos de tecnología educativa, informática y computación. Iniciamos con algunos ejemplos de física, matemática y energías renovables. A phase describes a physical state of matter. Esto en castellano sería una fase describe un estado físico de la materia. Primero identificamos el verbo principal conjugado. En este caso es describes. A partir del verbo principal conjugado en adelante, marcamos la frase verbal. Todo lo que precede a ese verbo principal conjugado o verbo núcleo es la frase nominal. Debemos indicar, además, cuáles son los núcleos de cada frase. Dentro de la frase verbal de este ejemplo, el sustantivo núcleo es describes y dentro de la frase nominal de este ejemplo, phase, es el núcleo de la frase nominal. Observemos otro ejemplo. Matter is sometimes related to light and electromagnetic radiation. Esto en castellano sería la materia a veces se relaciona con la luz y la radiación electromagnética. En este caso tenemos un verbo núcleo o un verbo principal conjugado que está conformado de dos elementos, un verbo auxiliar y un verbo principal. Entre estos dos elementos hay un adverbio de frecuencia. Sometimes, a veces. Ese es el adverbio de frecuencia. El verbo principal conjugado sería is related. A partir del primer elemento, que es is, en adelante, marcamos lo que denominamos la frase verbal. Todo lo que precede sería la frase nominal. Matter. Bien, en este caso, en la frase nominal, podemos observar que tenemos un único elemento, que es un sustantivo, el sustantivo núcleo. Recuerden que deben marcar los núcleos de estas oraciones. Veamos otros ejemplos para ilustrar un poco más este tema. Mathematicians use the symbol R to represent the set of all real numbers. Los matemáticos utilizan el símbolo R para representar el conjunto de todos los números reales. All polygons have an equal number of sides and vertices. Todos los polígonos tienen un número igual de lados y vértices. The basic arithmetic operations are addition, subtraction, multiplication and division. Las operaciones aritméticas básicas son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pueden observar que en negro están escritas las frases nominales, mientras que en celeste figuran las frases verbales. Hemos subrayado los núcleos
de cada una de las frases. De esta manera, pueden también resolver los ejercicios de análisis de oraciones en la práctica. Es importante mencionar que en las oraciones en inglés también podemos encontrar otros elementos que precedan a la frase nominal, como un adverbio o un marcador de discurso o una frase preposicional. Sin embargo, ese tipo de oraciones no serán de análisis en este curso por el momento. Continuemos con la próxima diapositiva. Bien, ahora pasamos a algunos ejemplos para biología, química, energías renovables y ciencias ambientales. All forms of energy tend to be transformed into heat. Esto en castellano se interpreta como todas las formas de energía tienden a transformarse en calor. Primero debemos identificar el verbo núcleo o el verbo principal conjugado. En este caso es tend. Sabemos que a partir de tend en adelante tenemos lo que llamamos la frase verbal. Y todo lo que precede a tend sería la frase nominal. En esta frase nominal tenemos como núcleo forms, formas. Y en la frase verbal tend, tienden. En este otro ejemplo tenemos animal and plant cells obtain their food in different ways. En castellano sería las células animales y vegetales obtienen su alimento de diferentes maneras. El verbo principal conjugado sería obtain, obtienen. A partir del verbo en adelante tenemos lo que denominamos la frase verbal. Del verbo principal conjugado o el verbo núcleo hacia atrás encontramos la frase nominal. Debemos marcar por encima con corchetes de señalar las frases de forma abreviada, marcar frase nominal y frase verbal y subrayar los núcleos de cada frase. Además de eso, deben interpretar las oraciones que les serán dadas en las prácticas. Tenemos otros ejemplos. Energy associated with motion is known as kinetic energy. Energía asociada con el movimiento se conoce como energía cinética. En este ejemplo podemos ver que el verbo núcleo o verbo principal conjugado está compuesto de más de un elemento. Tenemos el primer verbo is, que es un auxiliar, y known, que es el verbo principal. Esto es lo que se conoce como voz pasiva, que es una temática que verá más adelante. Como frase nominal tenemos energy associated with motion. El sustantivo núcleo sería energy. Veamos otro ejemplo. A food which is often used for obtaining energy is sugar. El azúcar es un alimento que se utiliza con frecuencia para obtener energía. The basic structural, functional, and biological unit of all known living organisms is the cell. La célula es la unidad estructural, funcional y biológica básica de todos los organismos vivos conocidos. Pueden observar que en el caso de las dos últimas oraciones, se ha invertido el orden de los elementos en la oración. En castellano es más natural decir el azúcar es un alimento que se utiliza con frecuencia para obtener energía que decir un alimento que se utiliza con frecuencia para obtener energía es el azúcar. Lo mismo sucede con la última oración. La célula es la unidad estructural, funcional y biológica básica de todos los organismos vivos conocidos. Suena más natural que decir la unidad estructural, funcional y biológica básica de todos los organismos vivos conocidos es la célula. Es importante señalar que previo a la frase nominal se pueden llegar a encontrar otros elementos como proposiciones adverbiales, adverbios, marcadores de discurso, frases preposicionales, entre otras. Sin embargo, las oraciones que te serán dadas en este curso para analizar siempre estarán provistas de una frase nominal al principio y una frase verbal después.
Ahora veamos algunos ejemplos para computación, informática y tecnología educativa. A typical mouse has two buttons. Un mouse estándar tiene dos teclas. Identificamos primero el verbo principal conjugado, has. De allí en adelante tenemos lo que llamamos la frase verbal y todo lo que precede es la frase nominal. Tenemos otro ejemplo. The computer mouse is considered an input device. Primero intentamos interpretar esta oración. El ratón de la computadora es considerado un dispositivo de entrada. Luego identificamos el verbo principal conjugado, is considered. Desde el verbo principal conjugado en adelante tenemos lo que denominamos la frase verbal. Y desde el verbo principal conjugado, yendo hacia atrás, encontramos lo que llamamos la frase nominal. En este caso, en esta oración, the computer mouse. Fíjense que en la frase verbal tenemos más de un elemento. Tenemos un verbo auxiliar, is, y un verbo principal, considered. Esto es lo que llamamos voz pasiva. Es algo que lo abordaremos más adelante en el cursado. Veamos algunos otros ejemplos. A computer can have more than one CPU. Una computadora puede tener más de una CPU. A computer virus is a computer program that can replicate itself and spread from one computer to another. Un virus de computadora es un programa de computadora que puede reproducirse por sí mismo desde una computadora a otra. Two typical components of a CPU are the arithmetic unit, ALU, and the control unit, CU. La unidad aritmética y la unidad de control son dos componentes típicos de una CPU. Como podemos ver en los ejemplos provistos, hemos marcado con color negro las frases nominales y con color celeste las frases verbales. En cada frase está señalado o subrayado su sustantivo núcleo. Es importante tener en cuenta que podemos encontrar más de un núcleo en cada una de las frases. Es decir, en la frase nominal se puede encontrar más de un sustantivo núcleo, tanto como en la frase verbal se pueden encontrar más de un verbo principal conjugado. Bien, esto ha sido todo para esta presentación sobre la oración. Vamos a continuar con la temática siguiente en otro video sobre el sustantivo. Les pido por favor que proyecten ese video para continuar con la clase. Gracias por su atención.